El tema para hoy, nosotros lo hemos titulado Jesús, mejor que la plata y el oro. Jesús, mejor que la plata y el oro. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro escrito por Lucas dirigido a Teófilo. La palabra griega traducida Hechos frecuentemente era usada para describir los logros de grandes hombres en la antigüedad. Hechos describe el inicio de la iglesia y el papel del Espíritu Santo en la vida de hombres como Pablo, Pedro y otros de los apóstoles que aparecen en todo este libro. La intención del escritor es marcar un relato de todo el acontecimiento de la vida y ministerio de Jesús, plasmado en su libro que lleva su nombre, Lucas. Él es que escribe también los Hechos. De igual manera, Hechos, este libro que vamos a ver el día de hoy, continúa ese registro resaltando todo lo que Jesús llevó a cabo a través de la iglesia del primer siglo. Si nosotros vemos los primeros versículos de Hechos, nos vamos a encontrar con la ascensión de Jesús al cielo y la instrucción que Él le da a sus discípulos, la elección del sucesor de Judas, cuando vimos que eligieron a Matías, la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, el primer discurso de Pedro, donde se convirtieron más de 5,000 personas, la vida de los primeros cristianos y todo lo que está relacionado a estos primeros versículos. Cómo Dios fue, por medio del Espíritu Santo, cimentando las bases de lo que el Espíritu y el mover iba a hacer en la iglesia. Y si nosotros vamos a Hechos 2, versículos 43 al 47, mire cómo era un breve relato de cómo estaban viviendo estos primeros miembros o estos primeros hermanos que estaban juntos. Y dice, y sobrevino temor, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. En medio de esta coinonía y este crecimiento que se está dando dentro de la iglesia, es donde nosotros entonces llegamos al versículo 3, y es donde nos encontramos con los versículos que acabamos de leer. Y en el primer encabezado, en esta mañana, yo lo voy a titular, un buen hábito de oración. Un buen hábito de oración. Deje su Biblia abierta en los versículos que leímos, que vamos a estar volviendo a ellos continuamente. Entonces, vamos a recordar y a leer de nuevo el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Históricamente, los judíos tenían 3 horas destinadas para ello orar. La primera hora era la hora tercera, que era a las 9 de la mañana. La segunda hora era la hora sexta, que eran las 12 del mediodía. Y la tercera hora era la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Un buen hábito de oración. El salmista, reconociendo la forma en que ellos oraban continuamente, lo resalta en el Salmo 55, 16 al 17, pero mayormente el 17. Dice Salmos 55, 16 y 17, en cuanto a mí,
en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Y mire lo que dice el 17, tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. O sea, el pueblo judío tenía una costumbre de orar en estos 3 tiempos. A lo mejor no todos podían ir a orar al mismo tiempo, pero sí sabían que había una disposición de oración en estas 3 partes del día. O sea, que esto era un buen hábito de oración. Desde muy pequeño, nosotros sabemos que la oración es hablar con Dios y lo tenemos como una definición. Si usted le pregunta a un niño que está en escuela dominical, o si usted recuerda bien qué es orar, fácilmente le llega a la mente la oración es hablar con Dios. Algo sencillo y rápido. Pero cuando llegan los momentos difíciles de nuestra humanidad caída, no lo vemos como una primera opción. No pasa así, muchas veces nos turbamos. Más bien nuestra tendencia es a quejarnos y a buscar culpable. Cuando llegan los momentos difíciles, nos quejamos y buscamos culpable. Pero no fue así en la vida de Jesús cuando le llegó el momento más difícil humanamente, cuando iba a ser crucificado. Mire lo que es un buen hábito de oración. Jesús sabe que su hora acaba de llegar y en Mateo 26, 41 le dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dentro de nuestras debilidades, que Jesús muy bien lo especificaba, pero la carne es débil, dentro de nuestras debilidades, muchas veces que pensamos que Dios no nos escucha. Yo estoy cansado de orar y yo siento que esa oración no pasa del techo, que no tiene sentido orar. La falta de hábito de oración nos aleja de la confianza que debemos tener en Dios, en sus promesas y en su palabra. La falta de hábito de oración nos aleja de esa confianza que debemos tener en Dios. El libro de Primera de Juan 5, 14 y 15, capítulo 5, versículos 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente, lo presenta de la siguiente manera. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Usted se está dando cuenta que Dios oye todas nuestras oraciones? Ok. Esto no quiere decir que Dios responda a todas nuestras oraciones, pero Él sí le escucha. Aun cuando usted piensa que Dios no le está escuchando, Él sí le escucha. Muchas veces el tiempo y el que sea como yo quiera es lo que me desespera, pero Él sí escucha todas nuestras oraciones. Ok, otra debilidad es no saber por qué orar o repetir las oraciones. En ese caso, recientemente nos estaban guiando en la escuela bíblica a cómo orar la Biblia. Cuando yo no sé qué orar, porque ya pienso que todo lo que yo he presentado continuamente, ya Dios lo sabe, entonces, para mantener un buen hábito de oración, el hermano nos guiaba a nosotros orar la Biblia. Yo cojo un salmo y comienzo a resaltar lo que Dios está diciendo en ese salmo. Y yo comienzo a recordarlo. Entonces, eso me puede ayudar a mantener un buen hábito de oración. Cualquier momento será oportuno para ejercitar la oración. Pablo se lo presentó a los efesios de la siguiente manera. En su carta dirigida a ellos, en Efesios 6, 18 y 19, Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, mire cómo dice, versículo 18, orando en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Estamos encima de la premisa que a veces no sabemos por qué orar. Pablo te está diciendo, cuando tú no sepas por qué orar, ora por tus líderes, para que Dios le use en la escuela dominical, para que Dios le use en el mensaje, para que Dios use el tiempo de adoración, para que Dios te hable a tu vida. Hay muchas razones por qué orar. Cuando te encuentras en esa encrucijada de no saber por qué orar, entonces nosotros estamos dirigidos a orar por nuestros líderes. Y si tampoco en ese momento, ya lo he dicho muchas veces, te animo a que recuerdes las personas que están siendo perseguidas, como en Corea del Norte, como en la China, o qué decir de la India, que está teniendo un nivel de esclavitud en nuestra actualidad sorprendente. De 14 a 18 millones de personas en la India son esclavos ahora mismo. Un pastor me dijo recientemente que conoce el caso de una familia que vendió su hija para comprar un celular. Y yo le creo a este hombre porque es el testimonio de un misionero que está en la India ahora mismo comprando esclavos para luego darle su libertad. Si tú no encuentras por qué orar, recuérdate de esto y ora por ese hombre. Que Dios le siga supliendo dinero, que siga liberando a otras personas. Aquellos que están en el régimen de China o en el régimen de Corea del Norte, que no pueden predicar, que no pueden tener una Biblia abiertamente, ora por esas personas. Y ora también, no solamente por ellos que están lejos, ora por tus hermanos que están cerca de ti. Hoy pudiera ser un buen día si está dentro de esa premisa de que a veces tú no sabes por qué orar. Antes de irte, te motivo a que te acerques a un hermano que no vino contigo y le diga, ¿por qué oro por ti esta semana? Para que tengas un motivo directo por qué orar entonces. ¿Por qué oro por ti? Te animo a que lo hagas cuando salgamos de aquí. Spurgeon dijo, nadie puede hacerme un favor más grande en este mundo que orar por mí. Nadie puede hacerme un favor más grande que orar por mí. Entonces, está bien estipulado en la Biblia que la oración tenemos que convertirla en un buen hábito. Nos va a ayudar a permanecer frente a las acechanzas del enemigo, que son muchas y son continuas. Vamos a nuestro segundo encabezado. Nosotros encontramos en los versículos 2 primero, y después vamos del 3 al 5, dice el versículo 2, y nuestro segundo encabezado es, en el lugar adecuado con las intenciones incorrectas. En el lugar adecuado con las intenciones incorrectas. Versículo 2 de Hechos 3, y dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Nosotros vimos en el mensaje anterior cómo estaba estructurado el templo y le enseñaba dónde tenían que estar los gentiles y dónde estaban los judíos y dónde se quedaban cada uno de ellos. Y cómo esto traía a colación que Pablo dijo, el propósito de Dios era hacer de dos pueblos un solo y unificarlos. ¿Recuerdan? Ok, entonces, vamos a volver a la imagen, y esta es distinta. Donde se encontraba, ya no está rodeado de las divisiones que habían anteriormente, solamente estoy enfocando el templo. Y la intención es que nosotros podamos ver que la puerta de la Hermosa era una puerta principal del templo, y era una puerta grande. La puerta del templo llamada La Hermosa era grande y estaba al oriente, como lo vemos, que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres.
Y he aquí, este es el templo, tiene sus divisiones, y la puerta principal era aquí en esta calzada que se ponían, que traían los cojos o las personas a pedir. Versículo 3 de Hechos 3 dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, como hacía con todos los demás. MacArthur de este versículo dice lo siguiente, y cito: los mendigos consideraban que el templo era el mejor lugar para ejercer su profesión por la multitud que se aglomeraba para entrar o tratar de impresionar a Dios con buenas obras, como las ofrendas piadosas al tesoro del templo. Fin de la cita. Un lugar muy concurrido, donde iban a pasar muchas personas y que iban con muchas intenciones de ellos impresionar con las ofrendas que iban a dar. Y estos mendigos se aprovechaban de eso y se ponían en ese lugar, como no lo dice el texto, pero como una muestra, como un punto de muestra que tú sí puedes, que tú sí tienes. Y ellos lo hacían. Otro grupo que estaban en el lugar correcto con las intenciones equivocadas. Se supone que si estamos en el templo, y era este que estábamos viendo aquí, había una intención no de ir a dar para impresionar a Dios, y no de estar en la puerta con la intención solamente de pedir, sino también de buscarle y de adorarle en este lugar santo para Él. Eso le pasaba a ese mendigo que estaba aquí, o este cojo de nacimiento que dice la Biblia. Otro grupo que estaba en el lugar correcto, con las intenciones incorrectas. Después de la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús fue al templo a purificarlo. Y este pasaje es muy recordado porque fue un momento donde Jesús se llenó, dicen algunos predicadores, de una ira santa. Y usted dice, ¿y cuál es esa ira santa? Bueno, la ira que te lleva a molestarte por las injusticias de este mundo y porque no se hagan las cosas como Dios está esperando que acontezcan o que sean. Y eso pudiera ser una ira santa, porque a ti te duele lo que está aconteciendo en la vida y te llena de impotencia ver lo que están haciendo con las cosas de Dios que deberían darle otro uso. Mateo 21, 12 al 14 dice lo siguiente: Jesús entra al templo, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, esto está en Isaías dijo esto, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. En el lugar correcto con las intenciones inadecuadas. Y viniendo a él en el templo, ciegos y cojos los sanó. Jesús quería purificar su templo. No es este el propósito de estar en este lugar. De la misma manera, pasaba con los hijos de Elí. Esta era una familia sacerdotal que Dios había destinado desde el comienzo. Pero sus hijos no honraron este privilegio y fueron todo lo contrario de lo que Dios esperaba. Vivían en el lugar correcto con las intenciones incorrectas, adecuados con las intenciones incorrectas. Y miren lo que pasó por ellos no seguir los mandatos de Dios para su familia. Primera de Samuel 2, versículos 12, versículos 22 y versículo 30. Le animo a que usted lea esta historia en su casa. Primera de Samuel 2, del 12 en adelante. Pero yo hoy solamente quiero resaltar los versículos 12, 22 y 30. Y dicen así: los hijos de Elí eran hombres impíos. Oiga bien, y se esperaba de que estos sean los sucesores del templo, los sacerdotes del templo. Y ellos hicieron todo lo contrario. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que velaban la puerta del tabernáculo de reunión. Un desastre total. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Tenemos tres públicos que estaban en el lugar adecuado con las intenciones incorrectas. Si nosotros llegamos a estar en la casa de Dios con las intenciones incorrectas, nuestra Dios mismo determinará nuestras consecuencias. Y esa no es una amenaza, sino un recordatorio para estar en el lugar adecuado, que es con las intenciones correctas. Hechos 3, 4 y 5. Seguimos la historia. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estaba atento, esperando recibir de ellos algo. Y usted y yo podemos saber qué él estaba esperando. Vamos a entrar a nuestro encabezado número 3, que dice: un milagro inesperado y un regocijo colectivo. Versículos 6 al 8, Hechos 3. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Si nosotros regresamos al versículo 4, cuando dice que el versículo 5, que él estuvo atento esperando recibir algo de ellos, lo último que este hombre estaba esperando era su sanidad completa. Aunque la necesitaba, lo que él estaba esperando en ese momento era recibir algún dinero de ellos, alguna moneda, alguna plata, que le pudiera servir, pienso yo, para sobrevivir un día más, ya que a esto era lo que él estaba acostumbrado. Si nosotros vemos en otra ocasión, tanto como el ciego Bartimeo y otros que le pidieron a Jesús ser sanado, lo que le estaba pidiendo a los discípulos era una limosna, que le dieran algo de dinero. Y Pedro le dijo, en versículo 6, que no tenían ni plata ni oro, pero que en el nombre de Jesús se levantara. Alrededor de unos 4.000 años, el oro fue descubierto. En primera instancia, era utilizado para hacer piezas decorativas en el cuerpo, para fundición de estatuas que representaban el poderío de algún rey o algún príncipe. Pero para ese momento no se utilizaba como método de pago, y su interpretación de valor no era el que nosotros le damos el día de hoy, sino que fue hasta 2700 antes de Cristo, después que se desarrolló el trueque, que se hace famoso con el intercambio de animales, especies, tú sembrabas y lo que tú sembrabas lo cambiaba con otros, de importancia que tuviera cada cultivador de la tierra. Los hombres comenzaron a utilizar los lingotes de oro para intercambiar mercancía. ¿Por qué? Porque comenzó a coger valor, tenía siempre su valor el oro, al principio no tenía esa intención, pero ahora lo están utilizando en lingotes para ellos intercambiarlo por lo que quieren en particular. Ya yo no tengo arroz para darte vacas,
sino que yo tengo dinero para que tú me des vaca y puedas comprar lo que sea de tu interés. Y así entonces se le fue dando uso al oro como moneda. Luego entonces surgieron emperadores que pusieron su rostro para que se quedara en el pueblo, en esta, ya no en lingote, sino en moneda, porque el lingote era muy pesado para cargar con él. Comenzaron a utilizar monedas, y uno de los emperadores que puso su primer rostro en una moneda fue el emperador Carlomagno. Carlomagno es reconocido por muchas hazañas que hizo dentro de su imperio, y la primera moneda que llevó un rostro grabado fue el de él. Luego las monedas seguían siendo pesadas, ahora ya no están en lingote, ahora están en monedas, pero cuando tengo que hacer un trabajo muy grande, o tengo que hacer una compra muy grande, tengo que llevar un cofre de monedas para poder comprar. Y también pesaba mucho. Luego entonces surgió el papel moneda, que era un respaldo por el oro que tenía esa persona. Ahora te intercambiaban un papel y esa persona depositaba en un lugar un oro como base de que era el aval, de que ese papel que él tenía valía porque él lo sustentaba con un oro. Si nosotros recordamos, la papeleta de República Dominicana tenía 100 pesos oro, 50 pesos oro. Actualmente, si usted lo busca, ya no lo tiene, pero la idea de esto era que ese billete estaba respaldado por un oro que mantiene su precio y en lugar de bajar lo que hace es que sube. O sea, este papel tiene una fuerza legal que está sustentada por un dinero o un oro que está guardado para hacer también las compras o las tranzas más fácil. En los días de Pedro y Juan, al igual que ahora, el dinero es perseguido como un medio para obtener necesidades básicas de compra. Este cojo de nacimiento estaba pidiendo oro o plata, la moneda que tenían en el momento, para comprar. El dinero no es malo en sí mismo. Lo que provoca en nosotros puede ser pecaminoso. Encontramos que Dios le está advirtiendo al pueblo de Israel en Deuteronomio 8, el versículo 18, cuando Él le está hablando de acuérdate, no olvides, ten cuidado. Nosotros encontramos que Jesús le dice a ellos que cuando estén bien y sus riquezas estén en aumento, Él le dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, el dinero en sí no es malo. Dice la Biblia al pueblo de Israel que Dios le dijo, quien te da la fuerza para que tú hagas las riquezas es Dios. Pero acuérdate de no olvidarte de tu Dios cuando llegue ese momento de bonanza o de riqueza a tu vida. Y se lo dijo al pueblo de Israel, cuando estés bien y todo esté aumentando, acuérdate que quien te da la fuerza para tener lo poco o mucho que tú tengas es Dios. En Primera de Reyes 3, versículo 13, después de la muerte de David, Salomón su hijo queda en el trono. Yo le voy a recordar la historia en este momento. Él está turbado porque no sabe cómo dirigir a este pueblo que Dios le está dando y le está pidiendo que se acuerde de las bondades que tuvo con David y que le ayude a poder gobernar bien este pueblo. Y dice que él se acuesta y en un sueño Dios le dice, pídeme lo que tú quieras. Mira, hermano, yo estoy seguro que si Dios nos dice eso a nosotros ahora mismo, pídeme lo que tú quieras, el 90% de nuestra petición será por cosas que se resuelven con dinero. Y un 10% será en aquellas enfermedades o situaciones que nosotros queremos que cambie. Pero mire, haga el ejercicio, piense, que Dios le diga ahora mismo, pídeme lo que tú quieras. Lo primero es que nuestro corazón está muy dirigido a pensar en las cosas materiales. Y pudiéramos pensar dinero o cosas
que se resuelven con dinero. Pero dice que Salomón le pidió sabiduría para él poder gobernar bien, con justicia, su pueblo. Y como él pidió eso, entonces Dios ahora le regala lo que él pudiera necesitar económicamente. Mire cómo dice el versículo 13. Y aunque también te he dado aún también te he dado las cosas que no pediste. Salomón no pidió dinero en ese momento. Riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Y todavía está escrito que no ha existido un rey tan rico y tan poderoso como Salomón. Hablando sobre el dinero, el pastor Miguel Núñez dijo en una enseñanza que estaba viendo recientemente, y él decía, el problema no está en el dinero, sino en el manejo del dinero. De igual manera señala una triada o un triángulo que se da muy peligroso para el corazón humano. Y él lo dice de esta manera, esta triada o este triángulo que se da en el corazón humano está en tres pilares, el dinero, el sexo y el poder. Fin de la cita. El hombre tiene muchas ataduras o consecuencias cuando se combinan esas tres: dinero, el sexo y el poder. No necesariamente una persona con dinero tiene poder. Y decía una persona, si tú te das cuenta cuando alguien tiene poder, es que solamente con su palabra él puede ejecutar acciones. Pero una persona solamente con dinero y sin poder, un AME lo pone a coger lucha. Un policía lo pone a coger lucha, porque él tiene mucho dinero, pero no tiene poder. Son cosas distintas. Pero el dinero puede comprar poder. Y el poder en sí mismo hace aumentar las riquezas, porque son posiciones de influencia. Y las riquezas mal dirigidas pueden convertirse en un ídolo de nuestro corazón. Hablando sobre las riquezas, Jesús lo comparó como un señor o como un amo. Y cuando nosotros leemos Lucas 16:13, mire lo que dice. Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús está hablando del dinero y el afán de conseguirlo. Porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Usted está viendo? El dinero es bueno, pero no se puede convertir en un ídolo. No se puede convertir en un Dios en nuestras vidas. Identifiquemos si en cualquier momento el alcanzar o perseguir la riqueza le está quitando el lugar que Dios debe tener en mi corazón. Mire, Lucas 13 presenta la astucia de un mayordomo infiel, que enterándose que sería removido de su puesto, utilizó su poder para ganarse el favor de los deudores de su amo. ¿Y qué hizo? Llamó a uno y le dijo, ¿cuánto tú le debes a mi señor? Está utilizando su poder para ganarse el favor de los deudores. Cuando él se enteró que iba a ser despedido o removido de su puesto, bueno, yo le debo a tu señor 100 vacas. Le dijo, ponga ahí que usted le debe 80. Yo le debo a tu señor 100 galones de aceite. Ponga ahí que usted le debe 50. Entonces, ¿qué estaba haciendo este hombre? Estaba administrando mal el poder para ganarse el favor. Y él decía, cuando yo esté fuera de esta posición, entonces yo quedarme con el favor de estos hombres a expensa de una mala administración de su amo. Mateo 16:26 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
¿Cuántas personas adineradas hubiesen dado lo que sea o todo el dinero que tenían para que otros murieran por ello? Para tener el riñón que ellos quisieran. Incluso muchos no quieren morir. Y ya le había dicho anteriormente, se están congelando para ellos despertar en 50 y 60 años más adelante. Porque quieren ver la vida más adelante, pero tampoco no quieren morir. Si nosotros nada más nos enfocamos en eso, ¿qué provecho tendrá para nuestra alma? Cuando nos enfocamos solamente en el dinero, perdemos de vista lo que realmente importa e incluso dejamos de ver las bondades de Dios para nuestras vidas. Se escapan las bondades de Dios para nuestras vidas cuando solamente nos enfocamos en el dinero, porque el hecho de saber que estamos respirando, que pudimos despertar y que estamos sanos, lo pasamos por alto. Y eso es una bondad para nuestra vida. Un regocijo colectivo. Y todo el pueblo, Hechos 3:9, un regocijo colectivo, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro y espanto. Este es el que se sentaba en la puerta. Cuando vemos los milagros de sanidad en la vida de Jesús y también en la vida de los apóstoles, esto era instantáneo. Jesús oró por una muchacha endemoniada, fue libre. Jesús oró para que resucitara y resucitó instantáneamente. Hoy en día existen muchos intentando realizar milagros y cuando no ocurren estos milagros, le dicen a la gente que fue porque ellos no tenían fe. Y otros más osados dicen a la gente, vete a tu casa, que cuando tú estés durmiendo, el milagro se va a ejecutar. Es complicado. No estoy diciendo que Dios no pueda utilizar a una persona en un momento determinado para Él hacer un milagro visible. Dios lo puede hacer. Él tiene el poder para hacerlo y Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Lo que no creo es que una persona esté propagando milagros ficticios donde Dios nunca ha hablado y donde Dios nunca ha dicho nada. Entonces se convierte en algo ficticio o en una falacia. Continuamente Jesús le decía a sus discípulos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú crees en mí, yo te daré a beber del agua que salta para vida eterna. Y Jesús continuamente le dice a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que se niega a sí mismo y toma su cruz será recompensado. Y Jesús le dijo, yo soy el único camino al Padre. ¿Cuánto camino? El único camino. No importa que usted sea rico, no importa que usted sea pobre, el único camino al Padre es Cristo. Jesús mejor que la plata y el oro, porque la plata y el oro solo se va a utilizar para este lado de la eternidad, pero a Jesús lo vamos a necesitar para llegar al Padre por toda una eternidad. Esto es mejor que el oro y la plata. Jesús mejor que el oro y la plata. El oro es perecedero, pero Jesús es eterno. Que Dios nos ayude. Termino con esto. Recuerde, antes de salir, pedirle a un hermano, ¿por qué usted quiere que yo ore por usted esta semana? Para que tenga un motivo por qué orar. Recuerde que debemos estar en el lugar correcto, que es la iglesia, con las intenciones correctas. No queriendo sacar ni buscar beneficio, sino más bien en qué yo puedo, Dios, ayudar o servir. Y en tercer lugar, diariamente
recibimos milagros inesperados de Dios, que a lo mejor no es que un brazo o un pie sea extendido, pero sí es un milagro que usted haya despertado el día de hoy. Sí es un milagro que usted no esté en la clínica y está aquí. Sí es un milagro que usted tiene que almorzar cuando vaya a llegar a su casa. Sí es un milagro que Dios está poniendo favor y buena vista para con sus jefes y para con sus empleadores. Sí es un milagro que usted tiene agua que tomar y que usted está en salud. Ahora bien, si usted quiere un milagro extraordinario de esos, Dios lo puede hacer. Él tiene todo el poder, pero corre a Dios. No corra a un hombre que te está vendiendo una ilusión pasajera o que te está vendiendo una falacia momentánea. Corre a Dios, créele a Dios, y para el que cree en Dios, todo, ¿cuántas cosas? Todo es posible.